Ahora sí viene lo chido. En esta mañanera vuelve a encontrarse AMLO con Jorge Ramos. Y nuevamente se dan los encontronazos acerca de la seguridad en México, la cantidad de homicidios que hay en este gobierno. Y AMLO siempre defiende su posición de abrazos no balazos. Como pueden observar, AMLO muestra estadísticas y números de los gobiernos anteriores y todavía le dice a Jorge Ramos que sus niveles están más altos que los otros gobiernos. Y él dice que es que va por buen camino porque ha reducido un 20%, pero que los lugares donde hay más criminalidad es en, por ejemplo, Guanajuato, que porque está con otros gobiernos. Cuando Jorge Ramos le dice de que también es parte de su gobierno porque es parte de México. Es bastante interesante cómo defiende, muestra números, como que si se tratara de la canasta básica, que en qué año o en qué época las manzanas estaban más caras y ahora están más baratas, o viceversa. Es desconcertante y bastante interesante cómo cada uno aborda la situación, pero especialmente la tranquilidad con la que el señor AMLO maneja la situación de las vidas de los mexicanos, como que si se tratara de canasta básica, peras y manzanas, que cuáles estaban más caras o si están más baratas o si siguen al mismo precio. Ahora sí viene lo chido. Y por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan. Y el contexto es el siguiente. Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. Son datos. Tú dices unido o sumido. Sumido. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Sumido en la violencia. Tengo los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno. Y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166,000 muertos, 4,892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente. De acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas asesinados en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. Así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esa es la realidad, señor presidente. Los datos son los datos. Y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166,000, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente: si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado abrazos no balazos, y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno, señor presidente. Sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Esos datos que tú tienes, sí, te los voy a mostrar de manera distinta. ¿Por qué no pones? Porque la consigna era aniquilarlos, era mátalos en caliente, remataban a los heridos. Y aquí, ustedes o las empresas en las que trabajan ustedes guardaban silencio. Bueno, con el licenciado Peña baja como 1 o 2 años y vuelve a subir. Es que no son datos de nosotros, estamos hablando de datos oficiales, son datos del INEGI. Sí, también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es, del INEGI. Entonces,
Nosotros llegamos aquí. Mira, este incremento, 59% de incremento. Nos costó muchísimo. Pues aquí está, prácticamente se mantuvo igual 2 años. ¿Sí? Hasta el tercero empezó a bajar. Y aquí estamos, y ahora en el 23 ya tenemos una disminución de cuando llegamos, un 20%. Tú me dices, sí, si acumulas las cifras, ¿sí? Es el de más muertos, pues sí. Y pudieran llegar casi a 190,000, presidente, cuando usted termine su sexenio. Nada más que tienes que tomar en cuenta a dónde lo agarramos. Pero es que es una tragedia nacional, con todo respeto, sí, que presente como... Permíteme. Esta es una parte. La violencia, ¿sí?, tiene que ver, sin embargo, ¿sí?, es de los estados con más consumo. Lo que nosotros estamos evitando, y con lo que hemos logrado esto, con los programas de bienestar, más que con el uso de la fuerza, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia, permíteme, ¿sí? Y hemos avanzado de esa manera, y lo que queremos es evitar el consumo de drogas, porque donde hay más violencia, esto en buena medida son enfrentamientos entre bandas para competir con el mercado, el narcomenudeo. Te puedo decir que es Guanajuato, ¿sí?, que lamentablemente tenemos consumo. No sé qué sucedió ahí, al grado, por eso es interesante también el tema de que hay más homicidios en Guanajuato que en Sinaloa. Pero el punto es que su gobierno no ha podido proteger la vida de los mexicanos. No, estamos protegiéndolos. No con esas cifras, señor presidente, con todo respeto. No. Mira, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? Tenemos visiones distintas, qué bueno, ¿sí? A ti no te gustaría pensar como yo pienso, a mí tampoco.